Seguimos aquí la mañana con Daria. En este momento recibimos de manera muy grata al general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y poeta. General, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy importante. General, Y eso poeta. no se quita. Eso de que quítale esa Eso no se quita, general. Mira, todo muy bien y además expresar que estoy muy complacido de estar en este espacio. Me gusta el nombre del espacio, sobre todo. La mañana. La mañana. Pero déjeme decirle que yo soy testigo, el del antes y después ahora, Sí. de que la mañana aquí se levanta caliente. Y aquí hay. Y yo creo que, mira, hay un equilibrio muy especial. ¿Dónde está dos fieras? No, el problema lo tienes tú, porque tú estás bien acompañado, muy bien acompañado, y eso es bueno, pero además tiene que el equilibrio, entonces, es difícil, hay que porque tirar no son dos damas cualquiera. No, son dos fieras. Dos fieras. Sí, sí, Él bueno, viene de entonces, su casa con María José, allá en la casa, más la hijas, y después aquí con nosotras. Sí. Yo soy un subordinado de las mujeres. Yo vivo todo el tiempo subyugado. Tú eres un sometido. Yo soy un sometido. Bueno, Cuando pero llego a mi déjame casa, hay tres fieras que me esperan. Déjame decirte, colocar, El único hombre soy yo en mi casa y eso a patar limpia me tiene. felicitar cómo se dirige y la dinámica del espacio, cómo se levanta la mañana. Ay. Y entonces, decirle a ustedes que junto con esa complacencia, poner un saludo muy dominicanista para toda la audiencia de este espacio, que es mucha, y además también un saludo muy pueblista y muy leonelista. ¿Usted vio la película Freddy? Mira, yo no la he visto porque no pude ir a la invitación que me hicieron de manera muy especial, pero decirte que yo era un gran amigo de él. No, le pregunto la película para llevarle a la pregunta si usted tuvo alguna experiencia Sí, tuve personal en el ejercicio de su función como ministro con Freddy Veragón. No, pero antes y después. Sí. Pero déjame decirte que quizás, con fines cinematográficos, yo tuve una ocasión memorable con Freddy Veragoico, que fue que fuimos juntos a Irak. A Irak. A Irak, sí. Y con Giancarlo también, Sí. porque él quería, y a mí me pareció muy bien, lo recomendé para que así fuese, tomar una instantánea, acompañarme en ese viaje con las tropas dominicanas. Eso a propósito de las tropas dominicanas que que fueron estaban- enviadas a verdad, Irak. Y claro. realmente, Hipólito. realmente sí, fue realmente una experiencia inolvidable. Mira, y otra es que Que Freddy... todavía le deben el dinero a eso. Ya no se lo deben. Ya no se lo pagaron. debe. Ay, Dios mío. Ay, Ya se pero lo qué pagaron. bueno, Sí, sí, aleluya. General, ¿usted no cree que don Freddy estuvo adelantado a los Ay, tiempos? Jesús santo. Sí, Él tenía pero, una visión. mira, era lo primero que era un temperamento, era un carácter, Freddy Sí, Veragón, fuerte. muy temperamental, pero además tenía mucha experiencia, y yo creo que él creció con la vida, con la democracia dominicana. Él creció con la democracia dominicana, y no de una forma pasiva. Hay aspectos que debe saberse que Freddy Veragoico tenía una gran cultura. Sí, Y era un gran lector también. Y yo tuve el privilegio de que con mis artículos de periódico y después con mis libros, él se convirtió en el más crítico de mi producción. Pero no simplemente se lo tragaba ni lo promocionaba, sino que me llamaba él, personal, o nos encontrábamos para él darme sus puntos de vista. Y llegó a ser de forma... y también importante en la relación con el presidente Mejía, y yo participé muchas veces en esos encuentros de ellos, que no eran oficiales tampoco, muy oficiales, pero... Solo una chercha entre ellos. Sí, pero no era tan chercha, porque Freddy Veragoico Le reclamaba, siempre... y le reclamaba al presidente. No le quería Informal, reclamar. pero con temas formales. No, él lo que hacía era comentarle la actualidad, pero con sus puntos de vista. Sí, sí. Exacto. ¿Verdad? Y entonces los caracteres de ambos Ay, confluía. tenían un punto interesante. ¿No habían choques? No, choques no, sino que se hablaban ¿Entre claro. ellos mismos? Se hablaban claro los dos. Pero yo te digo que para el espectador era sumamente interesante, Interesante. porque tampoco se llegaba a la disputa. Pero usted puede escribir un libro de eso, mi general. No, yo puedo escribir muchos libros, pero sobre el caso de Freddy Veragoico te diré que llegó a ser un gran amigo.
un gran amigo. Sí. Y tuve Mi esa general. experiencia que te yo digo. creo que lo de Freddy yo lo reitero, es un excelente documento biográfico, porque yo creo que Freddy Veragoico debe ser el único dominicano que casi todos los partidos políticos, no estoy hablando de partidos políticos de primer nivel, PRD, PLD y PRSC. le ofrecieron candidaturas al más alto nivel y nunca la aceptó. Nunca la aceptó, qué bueno. Sí. Por No, ejemplo, y- Jacobo Magluta le ofreció la alcaldía, Leonel Fernández le ofreció la vicepresidencia de la República, Balaguer ni decir, es decir, un dominicano que tenía el reconocimiento al más alto nivel, no solo de la sociedad, sino para representar los destinos del país. Claro. Y algo que me No, gustaba... y otra cosa, el valor, Sí. quiero hacer, el valor personal. Ay, ay, ay. Nosotros fuimos a Irak en una situación de guerra todavía, no era de paz. Y entonces yo no noté nunca, inclusive durante estando bajo fuego, donde estábamos, nunca noté una Y no hay foto, ¿usted no tiene aprehensión. foto? ¿No Sí, conserva foto de eso? yo tengo muchas fotos, Ah, pero es interesante. Compártamela, muchas fotos por de eso, favor. sí. Es interesante. Sí, sí. Además que don Freddy era una persona muy sensible y abrazaba mucho. Era a muy las- sensible. Mira, y entonces yo te dije del valor, te iba a decir ese otro punto. Era emotivo Demasiado, y demasiado. ser realmente sensible. Sí, sí, sí. Sensible. Sí. Yo en ese viaje, yo también pude compartir con él en Egipto y estuvimos en España, donde él había vivido y tenía muchas anécdotas él sobre su estancia en España durante el régimen franquista. Interesante. En Colombia también. Es una vida fascinante. Te siento No, intensa, mi general. Te siento intensa. Sí. Siempre es grato conversar con usted porque usted es conocedor de, podríamos decir, de todo. Y a propósito de un comentario que yo hacía sobre la captura de Kiko La Quema, hablaba de la vulneración de los derechos de los ciudadanos de ese sector que se están quejando, están denunciando que están en zozobra con los tiros, que han detenido familiares, que se ha maltratado gente. Su punto de vista, su pensar a propósito de esto, ¿estamos de acuerdo de que hay que capturarlo, un presunto delincuente? Digo presunto porque no tengo las pruebas de que es un delincuente y uno se tiene que cuidar en los medios de comunicación cuando uno emite juicios. Pero la vulneración de los derechos de los ciudadanos cuando se anda persiguiendo un presunto delincuente. Bueno, una cosa, hay que ver la gradualidad, te voy a explicar porque en términos democráticos, ¿verdad? Y tenemos que hablar de eso. Porque una cosa es la inquietud que produce la persecución de un delincuente, Sí. cualquiera que sea, en la población y en los allegados, es una cosa. Ahora, que se vulneren los derechos, como tú has dicho, de la población es otra. En procura de eso es Mira, otra cosa. fíjate, nosotros hablamos fuera de cámara, hablamos de los antecedentes. Entonces yo, por razones de edad, le llevo esa ventaja a ustedes y desventaja a la vez, quiero decirle que al dominicano, que yo siempre digo que tiene la memoria corta, Muy corto. Muy corto. muy corta, entonces se le ha olvidado lo que fueron las persecuciones de los insurgentes en la época de la Guerra Fría. Pero no solamente era que se vulneraban, es que en ocasiones se convirtieron barrios, no solamente de la capital, sino del interior también, en campos de batalla. Y hubo víctimas también de la población. Entonces, fíjate, por eso te digo, está muy ligado al desarrollo de la democracia de y la- hay que cuidarlo para que no se repita eso. Claro. Bueno, porque veíamos muy frecuente, por ejemplo, en Ciudad Nueva, que detrás de un líder político militar, un cuadro de la izquierda revolucionaria, se tomaban barrios enteros, pero se tomaban a fuerza militar, no solamente la policía. Y en ocasión hubo batallas campales, con lo que eso presupone. Y me temo que sin la debida evacuación de la gente. Bueno, pero la democracia, señores, en estos 62 años, yo siempre digo, la democracia nuestra no es perfecta, claro está, No, claro. pero está en construcción, Sí. pero hemos avanzado mucho. Claro. Hemos avanzado. A mí me da en ocasiones la percepción, y así entrando de sopetón a la política, que el gobierno actual, en muchas cosas,
en esa, por ejemplo, y en otras, se ha replegado sobre realidades ya superadas, que van desde lo elemental hasta lo muy crítico y preocupante. Entonces, yo digo que eso, quiera tú politizarlo o no quiera, cuando se habla de derechos o de representaciones congresionales, como lo que tú hiciste hace un momento, esas alusiones, ¿verdad? Debemos reparar en eso, no para dispensarla, sino para corregirla. Yo estaba oyendo un comentario de ustedes sobre el asunto de la formación básica de los estudiantes, ¿verdad? Sí. Entonces yo pensaba, tú dices lo que hay que hacer, pero que eso fue ya, eso fue, y lo perdimos. Aquí en las escuelas había moral y cívica. No solamente moral y cívica, sino otras más importantes. Lo de moral y cívica procede a urbanidad también. Urbanidad. Sí. Urbanidad. Sí, bueno, pero también, y es preocupante, había una materia que desapareció. Lectura comprensiva, lo más importante, no, la lectura han reprobado comprensiva la mayoría de los dominicanos. siempre fue, pero también había la lógica, una materia que se llamaba lógica, Sí, y la sí, lógica, la lógica era enseñar a pensar a las personas. Pero mira, hay tomar. pero hablando de la actualidad, hay un llamado impresionante, a mí me llamó mucho la atención, del señor magistrado presidente de la Corte del Tribunal Constitucional. Milton Rey Guevara. Donde él dijo que había que enseñar, a propósito de lo que usted dice, la Constitución en las escuelas. Sí, claro. Entonces yo lo que te digo es que ha habido una involución, no una evolución. Y ese llamado es muy importante. Mira, a propósito... la educación pública ha decaído en general. No, y ese es el punto de partida. Por ejemplo, se le exige mucho a los policías. Bueno, pero los policías tienen una formación básica, muy cargada sobre el asunto militar, sobre todo el etos militar. Eso se deriva de otros procesos, pero tú te pones a pensar, ¿cómo un individuo te puede exigir a ti, al ciudadano, el cumplimiento de la ley si usted no la conoce? Si no la conoce, claro. Es una cosa elemental. Es correcto. Eso es sin filosofía. Sí. ¿Verdad? Entonces, hasta ahí tiene que llegar eso. Y tú dijiste otra cosa muy importante, que yo lo aprendí en el plano militar, que hay que tener muy en cuenta eso. Hay un autor que se llama Morris Janowitz, que escribió un libro muy famoso, principios de los 60, que se llamó, o final de los 50, que se llamó El Soldado Profesional. Y él decía sobre las Fuerzas Armadas norteamericanas que las sociedades desarrollan una organización militar que es un espejo, un reflejo, ¿verdad?, de la sociedad. Ay, Dios. Porque salen de la sociedad, salen de la sociedad, entran a la fuerza, claro, y lo que y vuelven a la sociedad. Lo que usted tiene en la sociedad es lo que va. Eso pasa con todas las instituciones. Claro, pero sobre todo en el Congreso. campo de la educación, Claro. que es un tema que se hace mucho hincapié y que debemos hacer mucho hincapié. Ese llamado, ustedes ven, yo estoy ojo avisor como ciudadano, y un ciudadano comprometido políticamente con el asunto de la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. del Tribunal Constitucional. Porque quieran ustedes o no, y sobre todo en mi tema, que es el tema de la dominicanidad, ellos sentaron un legado. Ese magistrado, Milton Rey, sentó un legado, un legado, ¿verdad? Claro, hay una jurisprudencia. A lo que sirven todas las leyes, es al interés nacional, a la dominicanidad propiamente dicha. Entonces, no podemos experimentar como para que no nos haga el número equivocado. Para volver para atrás. Claro, y menos en un proceso, inmerso en un proceso electoral. Claro. Antes de pasar al tema haitiano y para cerrar el tema. Quería preguntarle algo dentro de tu pregunta. Para pasar para volver al tema de Kiko La Quema. ¿Qué ingrediente agrega que un presidente se refiera de manera pública a la persecución de un delincuente de ese nivel? Sí. Porque no estamos hablando de la persecución de la corrupción, de algo macro, estamos hablando de que, aunque es una preocupación de un sector, de una comunidad, ¿qué ingrediente le agrega a eso? Que un presidente se refiera a ese presunto delincuente. Inadecuado. Que se ha referido varias veces. Abiertamente inadecuado. Mira, los guardias, a propósito de los guardias, hoy celebramos
el día de la fundación del ejército, Importante. 29 de noviembre. ¿Cuántos años? Calcula del 44, fue en noviembre del 44, De 1844. hasta el día de hoy. Wow. Entonces, fíjate. Son 179 años. creo. 679 años. Pero fíjate qué interesante. Ay, déjame felicitar a un guardia amigo mío. Ay, Bueno, muy importante eso. General, Muy importante. ¿por qué la Fuerza del Pueblo y no el PRM? Ay, Jesús. ¿Por qué? Bueno, por muchísimas razones. Yo creo, y te lo digo abiertamente, yo creo que el PRM, fíjate que eso es una pregunta que atañe a mis derechos ciudadanos, ¿verdad? Sí, Lo primero claro. primero, yo pienso, después de casi 3 años de gobierno, que ha primado la impericia, la falta de prevención, la falta de experiencia en el manejo del Estado. Ay, Dios mío. Y en esa situación entonces no podemos estar frente a la reanudación de ellos. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Las buenas intenciones. Siempre se ha dicho que el presidente tiene buenas intenciones y yo no lo pongo en duda. Pero como dice el cibaeño, y yo soy cibaeño, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Y mientras tanto, hay un sinnúmero de cosas, no es que tú puedes enumerar como un discurso de campaña que estamos sufriendo. ¿Cómo tú le dices al pueblo dominicano? Y esa es la pregunta que yo me... Lo primero es mi tema. Mi tema ha sido siempre la dominicanidad. Entonces, yo, en lo personal, dejé de caer en la trampa del doble discurso. De usted, aquí está pasando una cosa interesante, aquí se está pasando otra cosa. Usted, aquí se dice una cosa. Y se hace otra. No, y hay algo, Aquí es algo aquí peor. es según. Así Se anuncia otra y se hace otra. No es ni siquiera una... Ay, pero usted puso 3 opciones. No, las 3 opciones. ¿Tú sabes debe ser las 3 opciones? La única. ¿Tú sabes cuál es la única? La única. Resolver. Es la defensa del interés nacional. Porque es dentro del discurso de campaña, es muy bueno articular cosas, pero, señores, y ahí está una de las respuestas, aunque te parezca absurdo que el presidente asuma el papel Del ministro de Interior y Policía. No, del ministro de Interior y Policía. Eso tiene también, como decía el Chavo del Ocho, su cocorícamo, porque eso es político también, tratando de mostrar que Populismo. un populismo, una ineficiencia y un conocimiento, por lo que él va todos los lunes, el presidente, va todos los lunes a la semanal. A la semanal. O al encuentro no, con al la encuentro policía. con la Al policía. encuentro Es que tampoco es nuevo. Eso no estuvo A bien. mí eso me recuerda a mí perfectamente y ustedes pueden Eso le vislumbrar afectó a él. los resultados, ¿verdad? Es un problema hablar con ustedes porque no puedo apelar a su memoria. Eso le afectó a Pero él. yo le digo una cosa y lo pueden buscar. No, pero no me crea, el presidente, no me crea tan joven. Bueno, pero tiene cara. Tú tienes No. cara. O eres eso o eres rebelde. Dele 50 para atrás. Sí, ¿Quién pero hizo oye, eso? Es Jorge Blanco. El presidente Jorge Blanco, ante el problema acuciante del problema eléctrico, el presidente iba, creo que todos los lunes o los martes, a la corporación. Sí. Todo. Es la misma figura. Ahora, ¿pudo resolver el presidente Jorge Blanco? Claro que no. No Lo resolvió Leonel. No lo resolvió. ¿Y qué pasó después? No, ¿Y el qué problema pasó de después? la energía lo resolvió ¿Y qué pasó Leonel, después? Que no se general. resolvió. ¿Y qué está pasando aquí, señores? Fíjense, hay que reparar en eso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, que el gobierno ha invertido muchísimos recursos, atención y hasta esas intervenciones del presidente y ha bajado la delincuencia. No ha bajado la delincuencia. Hay preocupación con eso. Y esta Es que no es tan fácil resolver el problema de la Y esta delincuencia. semana que tiene general. Sí, pero no es tan fácil. A No es grandes tan problemas, fácil, general. grandes soluciones. Y las soluciones no deben ser tremendismo, deben ser organizacionales. Pero esas no han pasado, como tampoco ha pasado con el tema haitiano. Todas las medidas que se toman, para que ustedes vean que no es un caso específico, es Son un grave muchos. problema para ustedes No, pero analizarlo. vámonos con el tema No, haitiano. pero yo voy a decir una cosa, hay que ver los resultados. Usted toma medidas que deben estar derivadas, no son así, de las políticas de Estado, que es la expresión de los gobiernos, de las ejecutorias de los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que, por eso le decía, mira qué interesante, el asunto de las 3 causales, las 3 variables, ¿verdad? De lo que se dice. Lo que se hace. Habría que agregar una cuarta, la intención. Lo que se dice, lo La que hace, intención. lo que se promete y la intención. Exactamente. ¿Y cuál es la pieza que falta?
¿Cuál? los resultados que no se resultan En 3 años. en 3 años. General, la Asociación En 3 de años. Industriales de Haití Sí. informó que la falta de control en la frontera por parte del Estado amenaza con la estabilidad del país. Es decir, la falta de control de la frontera en Haití, no en República Bueno, Dominicana. pero fíjate un detalle. Lo más importante es lo Porque que... yo le hago esa pregunta, Sí. le hago la pregunta vinculada a Haití, porque nosotros siempre estamos viendo la frontera como si la frontera fuera solo de República Es Dominicana. una fuente, la frontera y Haití es una fuente permanente de preocupación. De conflicto. Y de preocupación diaria. Sí. Porque al fin de cuentas, ya sabemos que lo que pasa en Haití históricamente se ha reflejado en la República Dominicana. Sí. Eso es uno. Bueno, pero a mí lo que más me interesa, y no soy indolente, ni despreocupado, ni nada por el estilo, óigame, es lo que pasa aquí. Tenemos esa amenaza ahí, permanente, histórica. Pero lo importante, eso lo sabemos ya. Y sabemos también que esa amenaza siempre la hemos vencido, que es un aval del pueblo dominicano. Nosotros siempre los haitianos no han agredido históricamente. Esa es la famosa carga de resentimiento histórica. Pero siempre hay que tomar en cuenta que el pueblo lo ha vencido, el pueblo en armas la ha vencido, ¿verdad? Y entonces, lo paradójico es que ahora, después de ese pasado de gloria que habla de la forja de la nacionalidad y de la soberanía, entonces resulta que ahora ellos, sin tirar un tiro, ¿verdad?, están haciendo esa ocupación. Y ahí eso acusa directamente a la indolencia, no hay otra palabra, de las autoridades. Y del presidente de la República, que como pasó con Tony, ¿cómo se llama? Tony Blair. Con ese tipo. No, con Tony Blair no. Estamos hablando de el que la quema. La ¿cómo se quema, llama? Kiko la quema. Kiko la quema. Él asume roles que no le corresponden en la gradualidad, porque te decía ahorita, y te tengo que referírtelo, que nosotros, y sobre todo en mi condición y mi experiencia militar, pensamos que esos conflictos hay que meterlos, en 3 niveles. En el nivel estratégico, en el nivel operacional y el nivel táctico. Usted Para está hablando nosotros- como un general. No, y entonces él tiene que asumirlo a nivel estratégico, porque el nivel operacional corresponde A la a otras policía, modalidades. claro. Entonces, mira, yo lo que te decía, la preocupación de Haití es diaria. Por ejemplo, fíjate que ahora una noticia que puede pasar por debajo de la mesa, las bandas criminales haitianas, Ay, espérate, no, están operando ahora. se dice que están aquí ya. No. Están No. operando en la parte media de Haití, en su territorio, ¿verdad? En su territorio. Eso tiene una lógica, que si vienen los kenianos, que ya no son 1.000, que son 5.000, entonces ellos comienzan a desplazarse, ¿verdad? Porque el foco es la capital, Claro, Puerto para Príncipe. tener territorio. Pero hay un problema, ¿Cuál? que yo he dicho ya con mucha antelación, que cuando se produzca eso, va a pasar lo que siempre ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ellos van a intentar buscar refugio La en el República territorio nacional, Ay, mamá. santuario, para estar y operar. Y déjame decirte, ya lo han hecho y le salió mal aquella ocasión. Siendo yo ministro de las Fuerzas Armadas, Sí. en el gobierno de Hipólito Mejía, el señor Guy Philippe, yo no sé si usted lo recuerda, Sí, claro. que era jefe de un grupo guerrillero y de otros 6 jefes guerrilleros, intentó cruzar a la República Dominicana cuando la intervención militar norteamericana, ¿y qué pasó? Fue hecho prisionero y desarmado, y nosotros lo guardamos por un tiempo aquí hasta que se lo llevaron los norteamericanos, se lo llevaron. Ahora lo volvieron a meter Introducir. en Haití. La presencia de Tony Blair en República Dominicana frente a la posibilidad de mediar en el conflicto con Haití. Esa y otras presencias que ya han pasado. Recuerden que aquí tuvimos también gente de la OEA, Sí, la Sí. verdad. lo que le da la razón a la experiencia política de un señor que se llama Leonel Fernández Reina. Porque cuando el caso del canal, entonces el presidente Leonel Fernández, se tomaron las medidas. El presidente Fernández fue el primero que reaccionó y dijo que él estaba con la causa del canal, ¿verdad? Pero que debía apelarse a las negociaciones
primero binacionales y después diplomáticas, las negociaciones diplomáticas entre dos, ¿verdad? Y que las medidas, esas medidas, que es lo que yo quiero y digo permanentemente, usted no puede catalogarlas ni de buena ni de mala. Serán muchas malas de esas en sus consecuencias, ¿verdad? Pero resulta que se pusieron los bueyes Delante de la carreta. detrás de la carreta, Detrás de la carreta. ¿verdad? Y ahora se está haciendo, precisamente lo que debió hacerse desde el principio. Dialogar. Y entonces la presencia de la OEA, la presencia de Tony Blair, hasta la presencia de Felipe González, por así Sí, que decirlo, Felipe González que es también. un viejo González, amigo de la República sí. Dominicana, tiene que ver con eso, porque Sí. tiene que ver con eso. Ustedes no sabían que Tony Blair, por ejemplo, fue un gran amigo del doctor Peña Gómez. Tony Blair, sí, que sí. fue el primer ministro británico. ¿A qué banda? A la banda liberal, del pensamiento liberal, igual que Felipe González, una figura liberal fundamental, socialista, del proceso español, de la apertura española, después de la dictadura. Pero también, señores, ustedes van a ver que la OEA, que fue después del intercambio de impresiones entre los dos estados, ¿verdad?, que es algo lógico, debió entonces apelarse a la OEA, ¿verdad? Y ahora se apeló oficiosamente y ahí tenemos los resultados. Necesitamos un minuto más. ¿Por qué en el 2024 el pueblo dominicano debe votar por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo? Bueno, un minuto es poco para decirte, pero te lo voy a resumir, te lo voy a sintetizar. Yo creo que con lo que está pasando en la República Dominicana, la experiencia que tiene Leonel Fernández, son 3 veces presidente de la República. Claro. Bueno, y además su carácter visionario, demostrado en sus 3 gestiones de gobierno, en la continuación del Estado, inclusive interrumpido, ¿verdad? Debemos regenerar, reestructurar, restaurar la función del Estado. Ay, ¿En pero- función de qué? ¿En función sea, de qué? que no está del funcionando el interés Estado. nacional. Del interés No nacional. está funcionando. Ay, mi ¿Eh? madre. No está funcionando. Tú lo dices con mala leche y yo te lo respondo sí, también. sí, No está funcionando como debe Tiene funcionar. limoncito esa respuesta. Gracias, general. Siempre es muy grato conversar con usted, sobre todo esa defensa a la nacionalidad dominicana, que independientemente de que los dominicanos a veces no entendemos la magnitud de lo que está en juego en Sí. virtud de los conflictos permanentes con Haití, siempre es bueno llevar a la reflexión y traer el tema para que la gente no lo olvide, que tenemos una frontera ahí, que es como usted dice, que es el día a día. Claro. Y además, es el epidermis del Estado. Es la piel del Estado. Es la piel del Estado. Es el organismo periférico del Estado. Por ahí entra cualquier infección. Y se reflejan todas las enfermedades Así es. del Estado, claro. como pasa en el cuerpo y en la piel. Así es, gracias, general. Siempre es grato conversar con usted. A ustedes convocarlos para mañana. Mañana jueves tenemos un programa igual que interesante. Gracias por la atención.